Capítulo 119. La transmisión de la vida. ¿Cuál es la esencia de la doctrina de la Iglesia acerca de la transmisión de la vida en la comunidad conyugal? Porque de esa doctrina que nos ha recordado la Constitución Pastoral del Concilio de Gaudium et Spes y la encíclica de Humana Vitae del Papa Pablo VI. El problema está en mantener la relación adecuada entre lo que se define como dominio de las fuerzas de la naturaleza, Humana Vitae 2, y el dominio de uno mismo o de sí mismo, Humana Vitae 21, indispensable para la persona humana. El hombre contemporáneo manifiesta la tendencia a transferir los métodos propios del primer ámbito a los del segundo. El hombre ha llevado a cabo progresos estupendos en el dominio y la organización racional de las fuerzas de la naturaleza. Leemos en la encíclica de modo que se entiende y además se tiende a extender ese dominio a su mismo ser global, que es al cuerpo y a la vida psíquica y a la vida social, y hasta a las leyes que regulan la transmisión de la vida. Humana Vitae 2. Esa extensión de la esfera de los medios del dominio de las fuerzas de la naturaleza amenaza a la persona humana, para la cual el método del dominio del sí mismo es y sigue siendo específico. Efectivamente, el dominio de sí mismo corresponde a la constitución fundamental de la persona. Es precisamente un método natural. En cambio, la transferencia de los medios artificiales rompe la dimensión constitutiva de la persona y priva al hombre de la subjetividad que le es propia y hace de él un objeto de manipulación. El cuerpo humano no es sólo el campo de las reacciones de un carácter sexual, sino que al mismo tiempo es el medio de la expresión del hombre integral y además de la persona, que se revela a sí misma a través del lenguaje del cuerpo. Este lenguaje tiene un importante significado interpersonal, especialmente cuando se trata de las relaciones recíprocas entre el hombre y la mujer. Además, nuestros análisis precedentes muestran que en este caso el lenguaje del cuerpo debe expresarse a un nivel determinado. La verdad del sacramento, efectivamente, al participar del eterno plan del amor, lo que se llama Sacramentum Absconditum in Deo, se puede decir que la encíclica Humana Vitae lleva a las últimas consecuencias, y estas no son solo lógicas y morales. El lenguaje del cuerpo se convierte en un profetismo del cuerpo, y las consecuencias también son prácticas y pastorales. Esta verdad sobre el cuerpo humano se combina en su masculinidad y feminidad. La unidad de los dos aspectos del problema de la dimensión sacramental, o sea, la teológica, y de la personalística, corresponde a la revelación global del cuerpo, y de aquí se deriva también la conexión de la visión estrictamente teológica con la ética que nace de la ley natural. En efecto, el sujeto de la ley natural es el hombre, y no solo en el aspecto natural de su existencia, sino también en la verdad integral de su subjetividad personal. El Señor manifiesta en la revelación como hombre y mujer en su plena vocación temporal y escatológica. Es llamado así por Dios para ser el testigo y el intérprete del eterno designio del amor, convirtiéndose en ministro del sacramento que desde el principio se constituye en el signo de la unión de la carne. Como ministros de un sacramento que se realiza por medio del consentimiento, se perfecciona por la unión conyugal, el hombre y la mujer están llamados a expresar ese misterioso lenguaje de sus cuerpos en toda la verdad que les es propia, por medio de los gestos y de las reacciones, y por medio de todo el dinamismo, recíprocamente así condicionado de la tensión y del gozo, cuya fuente directa es el cuerpo de su masculinidad y feminidad. El cuerpo, en su acción e interacción, a través de todo esto habla, y el hombre habla como la persona que es. El hombre y la mujer, con el lenguaje de sus cuerpos, desarrollan ese diálogo que, de acuerdo al Génesis 2, 24 y 25, comenzó el día de la creación. Y precisamente a un nivel de este lenguaje del cuerpo, que es algo más que la sola reactividad sexual, y que como un auténtico lenguaje de las personas está sometido a las exigencias de la verdad, y es decir, a las normas morales y objetivas, el hombre y la mujer se expresan recíprocamente a sí mismos del modo más pleno y más profundo
en cuanto a que les es posible, por la misma dimensión somática de la masculinidad y feminidad, el hombre y la mujer se expresan a sí mismos en la medida de toda la verdad de sus personas. El hombre es una persona precisamente porque es dueño de sí mismo y se domina a sí mismo. Efectivamente, en cuanto a que es dueño de sí mismo, puede donarse al otro. Y esta es una dimensión de la libertad del don que se convierte en esencial y decisivo para ese lenguaje del cuerpo, en el que el hombre y la mujer se expresan recíprocamente en la unión conyugal, y dado que estas comuniones, que es una comunión de personas, el lenguaje del cuerpo debe juzgarse según el criterio de la verdad. Precisamente, la encíclica Humanae Vitae presenta ese criterio, como lo confirman los pasajes antes citados. Según el criterio de esa verdad que debe expresarse con el lenguaje del cuerpo, el acto conyugal significa no solo el amor, sino también la fecundidad potencial, y por esto no puede ser privado de su pleno y adecuado significado mediante las intervenciones artificiales en el acto conyugal, porque no es lícito separar artificialmente el significado unitivo del significado procreador, porque uno y el otro le pertenecen a la verdad íntima del acto conyugal. Uno se realiza justamente con el otro y, en cierto sentido, el uno a través del otro. Así se enseña en la encíclica. Está en la Humanae Vitae 12 y, por lo tanto, en este caso el acto conyugal, privado de su verdad interior y al ser privado artificialmente de su capacidad procreadora, deja también de ser un acto de amor. Puede decirse que en el caso de una separación artificial de esos dos significados en el acto conyugal se realiza una real unión corpórea, pero no corresponde a la verdad interior, ni a la dignidad de la comunión personal, el communio personarum. Efectivamente, esa comunión exige que el lenguaje del cuerpo se exprese recíprocamente en la verdad integral de su significado. Si falta esta verdad, entonces no se puede hablar ni de la verdad, ni del dominio de sí mismos, ni de la verdad del don recíproco, y de la recíproca aceptación de sí por parte de la persona. Esta violación del orden interior de la comunión conyugal, que hunde sus raíces en el orden mismo de la persona, constituye el mal esencial del acto anticonceptivo. Tal interpretación de la doctrina moral expuesta en la encíclica Humanae Vitae se sitúa sobre el amplio trasfondo de las reflexiones relacionadas con la teología del cuerpo y resultan especialmente válidas para esta interpretación. Las reflexiones sobre el signo en conexión con el matrimonio entendido como sacramento y la esencia de la violación que perturba el orden interior del acto conyugal no puede entenderse de modo teológicamente adecuado sin las reflexiones sobre el tema de la concupiscencia de la carne.